A contramano. Parece que la justicia argentina, que muchas veces está más que dormida, entre otras cosas, dicen las malas lenguas, ha declarado un delito ambiental, tenemos entendido, y a nosotros nos parece muy importante. Vos sabés, si nos seguís, que para nosotros el medio ambiente es esencial. Es más, no entendemos por qué no tiene tanta prensa, porque sin tierra no hay humanos, entre otras cosas, no hay ni egoísmo siquiera. Pero bueno, el ser humano es un bicho tan particular que hay que machacar sobre esto tan esencial. Vamos a ver de qué se trata este delito ambiental y vamos a hablar con especialista. Él es Matías Arrigacci, es integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, una gran organización para nosotros, biólogo y experto en conservación de biodiversidad. Nos va a contar de qué se trató todo esto. ¿Cómo te va, Matías? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de estar con vos charlando. Igualmente, realmente un gran gusto. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, hemos llegado podemos decir, a buen puerto en cuanto al pedido de justicia que se había hecho por estos hechos que habían sucedido en 2021 en Chubut, en una estancia aledaña a la Reserva Natural Punta Tombo, en la que el tribunal determinó por unanimidad que el propietario de la estancia es culpable de delitos ambientales, como bien mencionaste, tanto de crueldad animal como de daño ambiental agravado, por ese intento que había hecho, un lamentable intento de abrir caminos con una maquinaria pesada, con una retroexcavadora, y luego la colocación de un alambrado electrificado que causó daños, algunos irreparables y otros muy difíciles de recuperar, tanto en el ambiente, en la vegetación, en el suelo, como en los nidos de pingüinos y en la colonia de ¿Fue con pingüinos. pingüinos? Claro, ¿Fue con pingüinos sí. el tema? Lamentablemente es un lugar en el que vive una colonia de pingüinos que viene en primavera todos los años a reproducirse, y esto sucedió entre agosto y diciembre, o sea, justo cuando está por comenzar la temporada reproductiva, y las últimas acciones fueron ya a fin de año, donde los pingüinos ya se reprodujeron, y por las características de esta especie hace que el daño sea enorme, porque tiene un comportamiento muy particular. Es un animal que nada a miles de kilómetros, y cuando vuelve a reproducirse encuentra el mismo nido en el que se reprodujo anteriormente, en temporadas anteriores, y a la misma pareja. O sea, estamos hablando de un comportamiento complejo que cualquier modificación, cualquier alteración, hace que se arruine una temporada reproductiva, que fue lo que sucedió en este lugar en 2021. Mira, ¿y cuál era? Bueno, no, de hecho no hay justificación, está de más decirlo, pero digo, ¿en qué pensó este señor para hacer las barbaridades que hizo? ¿Cuál era su intención? Bueno, sus argumentos durante el juicio fueron que él necesitaba abrir caminos, que era como una especie de mejora del campo, y el alambrado era para delimitar y para impedir que su ganado se fuera, que esto también es un tema aparte que cabe mencionar, porque en ese lugar siempre hubo ovejas, porque ese campo pertenece a la familia hace varias generaciones. Y siempre se trabajó con ovejas, que la oveja es un animal con un porte más bien pequeño, no altera los nidos, no los pisotea, no se acerca a los pingüinos, les teme, no había problema con eso. Y él decidió sacar a las ovejas y poner vacas, que la vaca tiene otro comportamiento, otro porte, es mucho más pesado, puede compactar el suelo, puede destruir los nidos, se acerca a los pingüinos. Entonces ya ahí tenemos varios problemas. Él lo que dice es que él intentaba delimitar ese terreno para que las vacas no se le fueran, y porque además se sabe que esa estancia está en una suerte de sucesión familiar en la que se están dividiendo las tierras, y también tuvo que ver con eso. Mirá qué interesante. Es bárbaro, viste que nosotros, cuando yo conocí la temática y te conocí a vos, lo hemos hablado así por arriba, a nosotros nos venden una propiedad privada sagrada, ¿no? Y es muy interesante que antepongan el medio ambiente a la propiedad privada, al deseo que puede tener el dueño de algo por modificarlo. Es más que interesante eso.
Claro que sí, ahí abriste una ventanita que fue fundamental durante el juicio, que se charló sobre esto, porque incluso la defensa llegó a plantear como que esto era un atropello a la propiedad privada, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo es defender al ambiente y defender la naturaleza que no es privada, no se puede privatizar. Uno compra la superficie de la tierra, pero no se adueña de la naturaleza. Estamos hablando de bienes comunes. Hasta se llegó a mencionar que fue algo así, ¿no? Como no, esto no sucedió, pero en el caso de que haya sucedido, de última, destruyó sus nidos, sus pingüinos, y no, esto no es así porque los nidos y los pingüinos no son objetos, la vegetación no son objetos, y uno no se puede apropiar de eso, son bienes comunes, y así lo dejó claro también el tribunal, tanto en el veredicto como luego en la sentencia, que uno puede poseer una tierra, tener un título de propiedad, pero no significa que pueda hacer lo que quiera con la naturaleza y con el ambiente, y esto es clave. Uno de los jueces mencionó un concepto que para Argentina es nuevo, pero que en otros lugares del mundo ya existe, que es el ecocidio, que es un daño que es arbitrario porque una persona decide causar un daño, quizás no con la intención, puede tenerlo o no de causarlo, pero lo causa, y que ese daño puede ser irreparable, como en este caso, y eso constituye un ecocidio que no solo afecta a una especie, como podemos hablar de los pingüinos, sino que afecta a todo el ambiente y a las otras especies que viven en ese ambiente, a todo un ecosistema que tiene un equilibrio muy delicado. Así que lo que mencionás es clave, nadie puede apropiarse de la naturaleza. Sí, sí, hay algo por encima de la propiedad privada, claramente, que está de más decirlo, a vos no te lo tengo ni que aclarar, pero estamos todos tan confundidos que está muy bien que alguien ponga las cosas en orden, jerarquice correctamente. Sabés que había escuchado el tema del ecocidio en el Tribunal Monsanto, si mal no recuerdo, hace ya algunos años. Sí, se viene mencionando en algunos casos puntuales. Esto también ingresó por ejemplos de esto de otros países que lo empezaban a utilizar el concepto porque representa muy bien, ¿no? Nosotros hablamos de delitos ambientales que acá no están tipificados y que también lo pedimos. Justamente, incorporemos al Código Penal los delitos ambientales que estén tipificados para que este tipo de cosas después no se presten a subjetividades ni a ningún tipo de confusión o este tipo de alegatos como decíamos recién, ¿no? Que parece que propiedad privada puede ser cualquier cosa, como que cualquiera puede apropiarse del planeta entero, y no, esto no es así. Sí, sí, así como no podés comprar una persona, tampoco podés comprar naturaleza, es así. Exactamente, a eso apuntamos, ¿no? También a que esto, a cuidar, que todos tengamos la obligación de cuidar y de defender lo que es de todos, que es esto, es un bien común, que es la naturaleza, son los servicios que nos brinda el planeta, hay servicios ecosistémicos que también generan ganancias, ¿no? Porque estamos hablando de una zona que es muy turística, que viene mucha gente de distintos países, que vienen investigadores, que es una zona que tiene una importancia para la conservación de aves altísima y tiene distintos grados de protección justamente por esto. Entonces hablamos de lugares que no existe alguien que diga yo soy el propietario de esto. Y esto hoy sucede en Chubut, en un lugar muy particular, pero queremos extenderlo a todo el país porque esto tiene que ser un ejemplo y por eso mencionábamos que ojalá sentara un precedente, ahora estamos seguros de que lo va a sentar, porque tenemos un montón de delitos ambientales a lo largo del país y este tiene que ser quizás el envión para que podamos defender todo con herramientas. Desasname, ¿esta sentencia que fue de primera instancia? Sí, ahora esto vamos a ver cómo sigue. Es posible que la defensa presente un recurso, pues No, va a apelar seguro. Va a apelar, sabemos. Para vos que estás escuchando, si no sabés, no tenés por qué hacerlo, digamos, siempre hay dos sentencias, hay dos instancias para que algo quede firme, así que sin duda que sería una cosa muy rara que no apele, ¿no? Así es, esto seguramente va a suceder. Si querés repasamos los puntos quizás más importantes de la sentencia, como para que la gente también sepa, ¿no? Más allá de lo que sucedió, qué dijo el tribunal, qué dijeron los jueces. Y bueno, que esto es para nosotros un antes y un después. Tenemos una condena que fue unánime, se lo condenó a 3 años de prisión condicional a Ricardo La Regina, que es el propietario. Esa prisión condicional tiene una lista de condiciones que hace que él las tenga que cumplir justamente para no ir a la cárcel, básicamente. Dentro de esas condiciones está que él colabore en las tareas de restauración, de preservación, de conservación del ambiente. Sabemos también que van a intervenir las autoridades provinciales
para determinar qué hay que hacer con ese terreno, para poder proteger a la colonia, poder proteger al ambiente, poder restaurar lo que se pueda restaurar de los daños, y también para decidir qué va a ser de ese terreno de acá al futuro, pensando en que es un lugar muy delicado y que el mismo propietario dijo que no lo podía cuidar y que no se podía hacer cargo. Así que las autoridades provinciales serán las responsables, esperemos también que con participación de los especialistas, para decidir qué sucede con eso. Por otro lado, también se decomisó la retroexcavadora, que era de su propiedad. Él adquirió una retroexcavadora para abrir los caminos, no es que la alquiló, así que esa retroexcavadora también se decomisó. Y bueno, y por último, este concepto que hablábamos antes, que mencionamos, que es el ecocidio, que fue mencionado por uno de los jueces, diciendo esto fue un ecocidio. En Argentina podemos decir que un juez definió y enmarcó todo este tipo de delitos ambientales en un ecocidio, que también es un antes y un después. Estos son como los puntos más importantes. La sentencia es muy larga, tenía más de 300 páginas, pero esto es como un resumen de lo más importante y quizás de los logros que tenemos en cuanto a la defensa del ambiente, que creemos que es un antes y un después en cuanto a la defensa de los derechos del ambiente y de la naturaleza. Totalmente. Bueno, yo te voy a citar a alguien que es de Greenpeace, seguramente conoces, a Leonel Mingo. Sabés que estábamos haciendo la entrevista sobre la contaminación aberrante de Atanor en el Paraná, ¿no? Terrible. Y él contaba que, sí, yo sé que todo Greenpeace se ha puesto ahí a la cabeza de una campaña contra esa contaminación, y él contaba que había una sentencia que Atanor no había tomado ni siquiera como sugerencia. Me acuerdo. Terrible. ¿Cómo tienen pensado actuar en el caso de que suceda esto? ¿O en este caso creen que no será así? Bueno, acá en principio vamos a ser optimistas, vamos a creer en la justicia y vamos a creer también en que se va a hacer justicia y que se va a respetar lo que acaba de decir la justicia de Chubut. Bien. Y después veremos, ¿no? Porque nosotros también, digamos, estamos acostumbrados a manejarnos siempre en desventaja. Y en desventaja hablo no de Greenpeace, como que pobrecito Greenpeace, sino que todos los que defendemos al ambiente siempre arrancamos perdiendo. Arrancamos perdiendo porque arrancamos denunciando algo malo, siempre. Y eso es un problema. Entonces vamos a tener, no nos queda otra hora que confiar en la justicia y siempre también tener muchísima fe, porque atrás hay un montón de gente. Porque no solo estamos hablando de que perjudicarían a los pingüinos si llegan a revertir esto, si llegan a bajar la pena o lo que sea. Hay un montón de gente que estuvo metiendo presión y positiva, muy positiva, desde muchos lugares del mundo. Y la verdad que espero que lo consideren, porque ojalá también que la gente acompañe este caso, como otros casos que los perjudican de cualquier delito ambiental, que se involucre, que ejerza esa presión, que se organice, que participe, se invita siempre a la participación, porque cuando la gente se une ya es otra cosa. Una cosa es que salga una sentencia y comenten 2 personas, y otra cosa es que salga una sentencia y se esté siguiendo en vivo por miles de personas de distintos países, que lo levanten los medios nacionales, locales e internacionales. Eso es otra cosa. Nosotros sabemos que cuando la gente se organiza, ya las decisiones a veces cambian. En este caso sucedió eso, ¿verdad? Totalmente. Tomó una repercusión el caso que ya era imposible de silenciar y de minimizar. Esto no iba a pasar desapercibido. Sabemos que los jueces estaban al tanto de esto, todos los abogados estaban al tanto de esto. Y nosotros creemos que esa presión es positiva, porque estamos hablando de un montón de gente que se involucra para defender nada más y nada menos que el ambiente, que el planeta. Esto que decías antes, es una frase que leímos 1000 veces, pero que parece que no la interiorizamos, ¿no? Tenemos un solo planeta. Y nosotros muchas veces pensamos que yo dentro de 10 años, dentro de 20 años, que mi actividad de esto, la productividad de aquello. Si destruimos el ambiente, se terminó todo eso. Se terminaron las generaciones que siguen, se terminó tu actividad productiva, todo. Nada se puede hacer sin el ambiente. Eso es lo difícil. Es decir, sí, hay gente que prioriza a sus hijos sobre el ambiente y no se da cuenta de que es un despropósito eso. No hay hijos si no hay ambiente. No existen. Claro, no existe tal cosa. En todo caso, lo que nosotros mencionamos permanentemente es trabajemos juntos. Ni nosotros ni nadie, ningún ambientalista debería oponerse a las actividades productivas, por ejemplo. Lo que se pide es que sean amigables con el ambiente.
porque si nuestras actividades hacen que se destruya el ambiente, dentro de años no tendremos ni las futuras generaciones, o sea, nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni las actividades, ni el ambiente. No tendremos vida o tendremos una muy mala calidad de vida, como lamentablemente se ve cada vez que vemos eventos climáticos extremos que nunca se habían vivido, que aumenta la frecuencia, que aumenta la intensidad, que todo el mundo diciendo, ¿cómo puede ser? Si esto nunca se inundó, ahora se inunda. Bueno, justamente a eso apuntamos, ¿no? No te voy a descubrir nada a vos, pero la gente está en un nivel de analfabetismo, de hecho, con todo cariño y respeto, interesantísimo, porque no entiende que el calentamiento global te puede traer picos de frío, por ejemplo. No entienden Claro. por qué ahora, en diciembre, estuvimos con suéter hace un par de días, digo, y no lo relaciona porque cree que solamente puede traer más calor. Claro, es eso mismo, es justamente, vos me hablás de calentamiento global, pero yo me estoy muriendo de frío en diciembre. Bueno, tenemos que saber que el calentamiento global que se encuentra, podemos discutir después, hay distintas discusiones que todos son debates que se tienen que dar y que la gente tiene que tener claro también eso, ¿no? Y debatir todo lo que se tenga que debatir, porque esto a veces que se debate siempre existió, nunca existió, es del hombre, no es del hombre, es natural. Podemos discutirlo porque todo tiene argumentos, sabemos que el cambio climático como cambio existe y siempre existió, lo que pasa es que está acelerado y correlacionado con nuestras actividades. Entonces, cuando alguien me dice siempre existió, es una verdad a medias. Es sí, pero mirá lo que está pasando ahora. Nosotros vemos desde la revolución industrial hasta acá cómo se aceleró el calentamiento global, el ascenso de la temperatura media del planeta y cómo correlaciona con nuestras actividades y la emisión de gases y el uso de hidrocarburos. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta de que sí tenemos algo que ver. Y por otro lado, ¿viste? Es esto de miremos para adelante, como decíamos antes, sepamos que un calentamiento global te puede traer una temperatura récord en cuanto a lo alto y también en cuanto a lo bajo, que te puede traer una sequía y también una inundación en el mismo lugar, y que veamos que justamente lo que causa son fenómenos extremos. Que no piensen que porque hace frío entonces se revirtió y no existe el cambio climático ni el calentamiento global. Pero bueno, todo esto es información y también es tarea nuestra. Significa que si no está llegando, significa que también que estamos fallando o que tenemos mucho trabajo por delante. Y por eso vamos. Sí, ni hablar. Bueno, estamos hablando de una especie suprema en su inteligencia en algunas áreas y completamente analfabeta en otras, ¿no? Por lo pronto, en algún momento empezamos a usar plástico sin pensar que se iba a acumular hasta llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? Que no entra en ningún lado, que lo estamos comiendo. Es decir, somos Terrible. especialmente tontos. Sí, es terrible. Hoy estamos viendo eso. Se hicieron, hace poco salió un paper, un informe, un trabajo científico. Investigaron en océanos, los que ni siquiera hay personas, no hay navegación, lugares muy complicados en cuanto a la accesibilidad, muy alejados. Y analizaron los animales y tienen microplásticos. O sea, estamos hablando de que los animales de lugares a los que nunca accedimos ya tienen microplástico porque están en el agua, básicamente. Y porque eso nosotros tiramos en la costa y eso llega a todo el océano. Y ese es un ejemplo del impacto que tienen nuestras actividades. A veces pensamos que con delimitar una zona ya la estamos protegiendo, pero a veces el impacto que causamos fuera de esa zona lo afecta también. ¿Por qué me hablas de esto si el problema sucedió a 1000 kilómetros? Sí, pero no terminan esos 1000 kilómetros de distancia, no es que se encapsulan los problemas. Sí, nosotros aplicamos lógica matemática al medio ambiente que no la tiene. Las famosas zonas de sacrificio, nosotros pensamos mentalmente que pueden existir y no propagarse ese daño que se hace ahí a otros lados y el medio ambiente no funciona así. No funciona. No, así es, y los límites, la verdad que los límites artificiales, debemos decir que es bastante irrespetuosa la naturaleza, ¿no? En cuanto a eso, que no entiende nuestros límites políticos, los animales no los entienden, las plantas no los entienden, y nuestra atmósfera es la misma acá y en Alaska, entonces hay que entender que es eso, por eso cuando hablamos de es un planeta, y es un planeta de verdad, nosotros hablamos de un país, pero esto lo podemos hablar a distintas escalas, porque hablamos de una provincia con una problemática, una provincia que está dentro de un país, que las otras provincias también se sienten afectadas después con lo que pasa en esa provincia, y a su vez los países limítrofes también se ven afectados por nuestras actividades. Por eso tiene que haber un acuerdo global en esto, ¿no? De sentar, decir, bueno, si queremos seguir vivos, si queremos seguir desarrollando nuestras actividades, si queremos seguir o lograr, porque no lo estamos logrando, garantizar la soberanía alimentaria o garantizar que todo el mundo va a tener alimentos, bueno, sin ambiente eso no existe. La verdad es que no se me ocurre una actividad en la que no entre el ambiente. Estás en lo cierto.
gracioso tener que puntualizarlo, pero bueno, sí, es así, ni hablar. Bueno, a ver, ¿qué en la agenda que ustedes tienen muy nutrida, llena de problemas, qué es lo que rescatas? ¿En qué frentes están? Bueno, podemos hablar de algo que está relacionado con esto. Nosotros vimos en el veredicto y en la sentencia que se habló del daño ambiental, que es un delito, y ese daño ambiental involucró, por ejemplo, desmonte. En Chubut fue el desmonte de la estepa patagónica, en este lugar donde estaban los pingüinos, pero no es el único desmonte que estamos teniendo en el país. Entonces también debemos decir que ahora, ya que se logró condenar al responsable por un delito que es el daño ambiental agravado, podemos intentar que esto suceda en otros lugares donde también se están provocando desmontes que son gravísimos. Sé que el problema de desmonte es total, yo sé que ustedes lo tienen ahí en mente y combatiéndolo. He visto en realidad que hay un problema con el dueño de Manaos, no me acuerdo ni el nombre, pero me llamó la atención y sé que creo saber que hace un desmonte bestial, ¿es así? Así es, este es un ejemplo entre tantos de un señor que se apellida Canido, que es el propietario de Manaos, que viene desmontando sistemáticamente terrenos en el norte del país, en el Gran Chaco, en Santiago del Estero. Hace poquito se denunciaron varios de estos desmontes, y lo que hace es desmontar el bosque nativo para hacer un cambio de uso de la tierra, que es ni más ni menos que una siembra, un monocultivo, cosas que son muy nocivas para el ambiente, y estamos hablando además de un lugar que tiene una ley de bosques vigente. O sea que acá tenemos un problema que es gravísimo, que es que tenemos una ley de bosques vigente, que debería ser un ordenamiento territorial en el que se protegieran los bosques nativos, y esto no está sucediendo porque o los ordenamientos no son correctos, o se modifican de la noche a la mañana, o algunos propietarios de campos prefieren desmontar y pagar una multa a respetar la ley porque les resulta más barato. Y que pueden desarrollar quizás una actividad que les va a generar un montón de dinero, y cuando solo se piensa en el dinero y no se piensa en la salud, ni en el ambiente, ni en los derechos, ni en las comunidades locales, ni en nada, se decide pagar una multa y destruir. Y esto es lo que está sucediendo ahí y en muchos otros lugares, lamentablemente. Nosotros hemos seguido la ley de bosques y era de cumplimiento muy complejo. Igualmente nos contaban especialistas, mejor tenerla que no tenerla, había bajado las cantidades de árboles caídos, pero era de difícil cumplimiento. Parece que ahora el presidente Milei complicó más la financiación, ¿verdad? Sí, lamentablemente también se vio desfinanciado. Había, por ejemplo, un fideicomiso destinado a esto, a poder financiar lo que algunos llaman las pérdidas por la protección de bosques, que no son tal cosa, pero que igual estaba contemplado ese resarcimiento económico, y lamentablemente ahora hay un desfinanciamiento en ese aspecto. Hay una flexibilización y un intento de flexibilización permanente a nivel nacional y a nivel provincial. Ahora tenemos un ejemplo en Salta. Hace poquitos días el gobernador de Salta anunció que quiere flexibilizar la ley de bosques, porque en sus argumentos creo que dijo que con la ley de bosques no sé, que sigue habiendo hambre en la provincia, una cosa así, que mejor no la recuerdo textual y me alegra no recordarlo, pero ese fue su argumento, y lo que propone es una flexibilización que favorezca y permita el desmonte de alrededor de 700.000 hectáreas de bosque nativo en Salta. Una cosa gravísima, y esto también tiene que ver con lo que venías diciendo, ¿no? Hay una gran preocupación por el rumbo de las políticas públicas a nivel nacional y a nivel provincial. Sí. Bueno, tengo entendido que Urtubey también era muy nefasto, permitía un desmonte en Salta importante. ¿Le estoy pifiando o estoy recordando bien? No, debemos decir que desde que se sancionó la ley de bosques, que se reglamentó en 2007, es verdad que tiene algunas cuestiones a resolver, que nunca se lograron resolver del todo ni con la ley, pero que había bajado el nivel de desmontes. Pero nunca se logró eliminar ni los desmontes permitidos de bosques nativos, ni los ilegales. Entonces ahí tenemos un problema, porque a veces por decisión pública de alguna autoridad, se hacían ordenamientos territoriales que eran complicados. Cuando hablo de ordenamiento territorial, para que la gente comprenda, es agarrar un mapa de la provincia y definir cuáles son las zonas críticas que no se deberían tocar,
por un montón de cuestiones, pero es en cuanto a el valor de ese bosque nativo, el valor tanto por la vegetación, como el tiempo que tardaría en recuperarse, como el servicio que nos brinda, si hay comunidades, no hay comunidades, qué especies viven ahí, si hay, por ejemplo, nosotros hablamos de bosques, pero en realidad cuando hablamos de bosques también estamos cuidando a una especie emblemática como es el yaguareté, entre miles. Nosotros hablamos Sí, totalmente. ¿no? De Una hecho, especie que se está por extinguir. sí, sí, totalmente. Está todo muy relacionado cuando es importante recurrir a las frases concisas que tengan formato de eslogan. La frase esta decía, el calor que hace son los árboles que faltan. El árbol tiene múltiples usos para nosotros, ventajas, si lo querés mirar también de manera egoísta. Sí, es eso. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la protección del ambiente, también lo podemos ver desde un lado con cierto grado de egocentrismo, porque hablamos de lo que nosotros necesitamos para vivir. Y si lo queremos ver así, y eso permite proteger a la naturaleza, bienvenido sea. Pensemos qué cosas vamos a dejar de poder hacer si eso se destruye, cómo se va a deteriorar nuestra salud, cómo se va a deteriorar nuestro ingreso, nuestra casa, nuestro, no sé, si se inunda, si nos tenemos que mudar, si de repente no tenemos sombra y nos morimos de calor y tenemos que gastar una fortuna en un aire acondicionado, después se nos corta la luz. Tenemos una cadena de cosas que podríamos analizarla durante muchas horas. Y a veces invito a hacer adoptar esa visión, si queremos, por un ratito de egocentrismo, por más que no sea simpática, y pensar qué perdemos. Y perdemos un montón perdemos. Entonces ahí nos damos cuenta de que no solo hay que defender la naturaleza porque amemos la naturaleza y porque nos encante ir a un bosque nativo y ver, escuchar a los pajaritos y a ver un yaguareté, sino que también porque perdemos un montón de cosas nosotros y porque también estamos comprometiendo, como decíamos antes, a las futuras generaciones. Entonces, si nosotros queremos que crezcan bien las futuras generaciones, quienes tengan hijos, quienes tengan nietos, sobrinos, primos o lo que sea, y los quieren, entonces también deberían cuidar el ambiente por ellos, porque nosotros no tenemos el derecho de destruir y comprometer a que las otras generaciones ya no gocen de lo que nosotros tuvimos y destruimos. No tenemos ese derecho. Eso es lo que decimos. Nosotros, por una cuestión de empatía, o como decíamos antes, de tengo esto y lo quiero cuidar porque me genera dinero, porque me genera felicidad, porque voy a sacar fotos, me gustan lo que sea. Pensá qué perdería si eso no existiera. Y ahí me parece que la opinión puede cambiar, ¿no? En cuanto a la relevancia de lo que está pasando. Totalmente. Bueno, yo sé que son tiempos muy bravos para vos que estás escuchando, pero de hecho Greenpeace se maneja con donaciones, cualquier cosa aporta. Así que nada, te invito a que lo hagas porque realmente vale la pena, trabajan por todos, el medio ambiente es de todos. Así que nada, y esos se encargan de eso, de estar en barricada. Bueno, querido Matías, ¿querés cerrar esta charla con algo cortito? Hazlo. Bueno, creo que estuvo bien, ¿no? Hicimos un repaso de todo y nos pudimos ir a la parte más filosófica. A veces no llegamos a esta profundidad que es me parece que es la que toca las fibras más sensibles. De, loco, protejamos esto si lo amamos, si nos gusta, lo bien que hace conectarse con la naturaleza, invitar a la gente, a la más grande, que conecte a las generaciones más chicas con la naturaleza, ¿no? Porque esto de pedirle a niños que protejan la naturaleza si no la conocen es medio complicado. Entonces, ¿qué mejor que llevar a nuestras personas chiquitas cercanas de la familia, invitarlas a caminar un día a espacios verdes, reservas que tengamos cerca, que tenemos hasta en las ciudades, en este país, porque tenemos un ambiente riquísimo, una naturaleza hermosa? Conectar, el día que se conecten, que hagan silencio, que escuchen los pajaritos, que puedan sacar una fotito, que jueguen con las hormigas, las plantitas. A mí me parece que ese es lo que necesitamos. Muchas veces nos centramos en la parte científica, en la parte dura, en la parte de la lógica. A veces conectemos con las sensaciones, ¿no? Que eso nos va a ayudar un montón. Totalmente. Y con esas personas chiquititas que amamos, conectemos con conservar su vida también. Perdón, me pongo contundente. Si los querés y los necesitas, los precisás vivos. Si los precisas vivos, la Tierra tiene que estar viva también. Bueno, querido Matías, ha sido un gran placer tenernos al tanto de lo que vaya pasando con este juicio. Estamos completamente de acuerdo con vos. Si la gente presiona, los jueces piensan lo que van a hacer. Eso es así. Así que nada, sabé que contás con nosotros para hacer desde nuestro humilde lugar todo el barullo sano que se pueda hacer al respecto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar con ustedes y acá voy a estar siempre que sea necesario. Cada vez que pueda aportar algo, acá lo vamos a hacer y los mantendremos al tanto de todo lo que va pasando.
brillante. Muchas gracias. Abrazo grande, Matías. Abrazo enorme, muchas gracias. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.